29 de junio del 2024. La lectura que tenemos es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, del 1 al 11. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso les agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados atado con 2 cadenas y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel dijo: ciñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció, pues le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos, salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, del 6 al 8 y del 17 al 18. Queridos hermanos, ha llegado para mí la hora del sacrificio, se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces de león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Esta es palabra de Dios. Le alabamos, Señor. El Evangelio es de Mateo 16, del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan, el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy estamos viendo estas 3 lecturas, 2 lecturas del Nuevo Testamento y las Hechos de los Apóstoles y la segunda carta que escribe Pablo a Timoteo, y tenemos el Evangelio de Mateo 16 del 13 al 19. Aunque estamos celebrando, bueno, estamos en el año litúrgico 2, que es Marcos, por ser una fiesta que se está conmemorando a 2 discípulos, después apóstoles, a Pedro y a Pablo. Sabemos que Pedro, bueno, su nombre es Simón. Nuestro Señor Jesucristo le puso el apodo de piedra. Eso significa Pedro. Y Pablo, pues no conoció a nuestro Señor Jesucristo, no fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo, fue un discípulo posterior y después se volvió apóstol. Pablo. Acuérdense que Pablo, pues, venía de la descendencia de los fariseos. Sí, aunque nació en Tarso, pues era judío de todas maneras, ¿no? Y bueno, Simón Pedro pues había nacido en Cafarnaúm. La fiesta de estos 2 personajes es muy importante. Pero quiero aclararles algo, hermanos, antes de descifrar estas lecturas. Sí, porque mucha gente me dice: oiga, ¿por qué le dice palabra de Dios
a las cartas que escribió Pablo, pues es palabra de Pablo, no es palabra de Dios. Tienen razón, de una manera literal. Pues es lógico que digan ustedes eso. Pero nosotros entendemos que al escuchar lo que Pablo escribió, que en este caso estamos viendo una carta a Timoteo, pues nos da un mensaje Dios por medio de esa carta. No necesariamente sabemos que es lo que dijo Dios, de eso lo sabemos, lo entendemos, pero lo que está mencionando Pablo es muy importante y ahorita lo vamos a ver porque es un mensaje que Dios nos da a nosotros, por eso le decimos palabra de Dios, pero no es que sea lo que Dios habló, lo que Dios dijo y que escribieran, en este caso Pablo, ¿no? Hay 13 cartas de Pablo que escribió, ¿sí? No es que sea palabra de Dios, es palabra de Pablo, pero nos da un mensaje de Dios, pero nosotros le decimos palabra de Dios, porque es un mensaje de Dios, ¿no? Si quieren la corrección, bueno, pues decimos la palabra de Pablo, que nos da un mensaje, ¿verdad? La palabra de Dios nos está hablando por medio de esa información. Se discute mucho y nos mencionan mucho que, bueno, pues el Nuevo Testamento fue escrito, ¿sí? Y que fue reunido, los libros fueron reunidos, estas 13 cartas, y la carta de los Hebreos son 14 cartas, y después tenemos dos cartas de Pedro, 3 cartas de Juan, el apóstol, tenemos una carta de Santiago y una carta de Judas, que no sabemos quién eran, ni Santiago ni Judas, no eran los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, tampoco podemos decir que eran los hermanos o los medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo, no sabemos exactamente, ¿eh? Eso está todavía en signo de interrogación. Y el último libro, que es el de la manifestación, de la revelación, que hoy le decimos Apocalipsis. Y bueno, pues estas son cartas, ¿verdad? Y el último, que es el Apocalipsis, y los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles. Mucha gente pues menciona, ¿no? Que pues esos no son libros como en el Antiguo Testamento, ¿no? Son cartitas, sí, pero nos traen un mensaje, nos traen una información, sí, hablan de Cristo, hablan de Dios. Entonces, que quienes eligieron esto fue en la época, en el año 177, un señor Irineo que era francés, dicen, yo no lo conozco, eso dice la historia, las investigaciones, y fueron los que juntaron estas cartas y estos evangelios, y hay muchos otros evangelios que no los reunieron para formar el Nuevo Testamento. Bueno, sí, entonces, bueno, les doy esta información para que sepan cómo se constituyó de alguna manera el Nuevo Testamento y lo tenemos aquí con nosotros. Ahora sí, después de esta pequeña introducción que les doy una información con respecto al Nuevo Testamento, vamos a ir descifrando esas lecturas. Empezamos con los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, del 1 al 11. Dice que en aquellos días el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Dice que mandó pasar a cuchillo a Santiago, el hermano de Juan, el hijo del señor Zebedeo y de la señora Salome. Lo mató, sí. Y viendo que esto les agradaba a los judíos, también hizo aprender a Pedro, ¿no? A Simón, al que le decían Pedro, ¿no? Acuérdense que Pedro significa piedra, ¿no? Dice que sucedió en la fiesta de los panes ácimos. Lo meten a la cárcel, le ponen vigilancia, le ponen cadenas. Dice que aquí 4 turnos de guardia. O sea, un turno duraba 6 horas. Porque eran 6 por 4, 24. Son las 24 horas del día, no y la noche. 4 turnos, el número 4 significa preparación. ¿Sí? De 4 soldados cada turno, otra vez el número 4, preparación. Su intención de Herodes era que ponerlo a comparecer ante el pueblo después de que pasara la Pascua. La Pascua es el paso. Estaban celebrando los judíos, cada año celebran, ¿sí? La salida del pueblo hebreo de Egipto, que Dios los liberó de esa esclavitud al final de sus años, ¿no? Que mandó a Moisés. Entonces celebran esa fiesta, era la Pascua. Pues ya que pasara esa fiesta, pues ya Herodes iba a poner a Pedro a comparecer con el pueblo, ¿no? Pero dice aquí que mientras Pedro estaba en la cárcel, sí, la gente estaba orando a Dios por él. Fíjense, la fuerza de la oración es muy importante, ¿sí? Estaban pidiéndole a Dios por Pedro, ¿sí? En la noche anterior al día que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, dice aquí la historia, que Pedro estaba durmiendo entre los soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. Fíjense, ¿eh? De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. Pero no se despertaron o no se dieron cuenta los soldados, ¿eh? Hagan de cuenta que era una cosa invisible, solamente lo estaba viendo quizá
Pedro, en este caso ahorita lo vamos a ver, el ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron, fíjense. No nos menciona el ángel, no nos menciona la lectura que el ángel tuviera alas. Pues, independientemente de eso, estamos viendo como que el ángel era como una persona normal. El ángel le dijo, síñete la túnica y ponte las sandalias. Porque nos está dando un mensaje aquí teológico. Tú tienes que hacer tu trabajo en este mundo, hermano. Síñete la túnica y ponte las sandalias. O sea, ponte a trabajar en nombre de Cristo. No te vas a morir nada más porque sí. Muchas veces la gente se quiere morir antes. Pues no, aunque tú te quieras matar o te suicidar, si no te toca, no te mueres. Y aunque te cuides y te protejas, si ese día te toca, ese día te vas. Sí, porque la vida no la da Dios y no la quita Dios. Bueno. Y aquí le dice a Pedro, ciñete la túnica y ponte las sandalias, porque vamos a caminar en nombre de Cristo. Y Pedro obedeció. Después le dijo, ponte el manto. O sea, prepárate bien. ¿Sí? Recúbrete con el manto, recúbrete con la doctrina de Cristo. Es un mensaje teológico eso, hermanos. Sí, porque lo estamos viendo de una manera literal, pero les estoy mandando a ustedes un conocimiento de una forma teológica, ¿no? Lo que significa ponerte las sandalias, ponerte, ceñirte la túnica y ponerte el manto, ¿no? Que te cubra el manto, que te cubra la palabra de Dios, que te cubra la doctrina de Cristo, para que tú puedas hacer bien tu trabajo. Acuérdate que somos templos vivos del Espíritu Santo. Y después le dijo, sígueme, ¿sí? Al ángel. Lo tenía que seguir al ángel. Tenemos que seguir la guía de Dios, que en este caso estaba representada por este ángel, para ser libre, para poderte poner a trabajar en nombre de Cristo. Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía. Le parecía más bien que estaba soñando. Pues si no, pues imagínense, acababa todo modorro Simón Pedro. Bueno, así no lo escribe el evangelista, ¿no? Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. O sea, los soldados ni en cuenta. Si estaban despiertos, ni en cuenta. Si estaban dormidos, menos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel se desapareció. El ángel hizo lo que tenía que hacer y ir a liberar a Simón Pedro de la cárcel para que se pusiera a trabajar. No era su momento. O sea, acuérdense que pues, nosotros ya sabemos cuando muere nuestro hermano Pedro, ¿no? Es crucificado de cabeza, ¿no? Ya le había llegado su hora en ese entonces, pero ahorita, en ese momento, no. Tenía que ponerse a trabajar primero. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo, ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes. Pero no para que sea feliz, se fuera con su esposa y sus hijos y se dedicara a sus lanchitas a pescar, no. Sino a ponerte a trabajar en nombre de Dios, en nombre de Cristo. Esto, hermanos, es un mensaje. ¿Estás vivo? Es para que te pongas a trabajar, ¿eh? No nada más para disfrutar las cosas mundanas y terrenales, ¿eh? Aguas. Sino ten cuidado de creer en eso, ¿eh? Tenemos que ponernos a trabajar. Dios nos está dando un tiempo de conocerlo, de amarlo y servirlo. ¿No lo aprovechas? El Señor te va a decir, pues vámonos, tan tan, se acabó. No haces caso, bueno. Y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que le hicieran. En la lectura de Timoteo de Pablo, fíjense cómo le dice, hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio, se acerca el momento de mi partida. Siente Pablo que pues ya se va a morir, ¿no? He luchado bien en el combate, he recorrido hasta la meta, he perseverado en la fe, ahora solo espero la corona merecida. Fíjense cómo Pablo dice, bueno, pues yo ya hice lo que tenía que hacer, según él, ¿no? Y ya estaba esperando, pues según él, pues que lo recogiera Dios, ¿no? ¿Sí? Con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Él se sentía confiado. Pues imagínense, ¿quién lo había convertido a Pablo al cristianismo? Pues mismo Cristo. ¿Se acuerdan de que se lo encontró en camino? Y lo dejó ciego. Y le preguntó a Jesús, ¿sí? ¿Por qué me persigues? Y Pablo preguntó, ¿quién eres tú? Soy Jesús al que me persigues. Estás persiguiendo a mis discípulos, estás persiguiendo, sí, a mis seguidores, sí, a mis apóstoles. ¿Qué te pasa? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Bueno, entonces él ya se sentía seguro, ya se sentía confortable. Eso es importante para nosotros, hermanos. Sí.
que tengamos esa presencia de que el Señor está con nosotros y de que el Señor nos puede ayudar. Como le ayudó a Pablo. Y él se sentía ya seguro. Cuando todos, dice aquí Pablo, cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de Él se proclamara claramente su mensaje de salvación. Pues ese era su trabajo de Pablo. Y dirán ustedes, pues ese fue el trabajo de ellos. No, nosotros también, hermanos. Tenemos que transmitir el mensaje de salvación principalmente a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Sí? Si no lo haces, pues ¿cómo? O sea, imagínate, esa es tu obligación y todavía a otra gente que no es tu familia lo tienes que hacer y tampoco lo haces, pues está grave el asunto. Bueno, me dio fuerzas para que se proclamara el mensaje de salvación y todos lo escucharan, principalmente los paganos, o sea, los que no eran judíos. Y fui librado de las fauces del león, dice, el Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo al reino celestial. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Acuérdense que tenemos fe, esperanza y caridad. ¿Sí? Las virtudes teologales. ¿Sí? La fe, la esperanza y la caridad. Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 16, del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. Fíjense que les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Les pregunta a ellos, ¿no? ¿Qué han escuchado de mí? ¿Qué dice la gente? Y le respondieron, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, ¿no? Ay, pues, ¿qué resucitó Juan el Bautista? Pues, ya lo habían metido a la cárcel, le habían cortado la cabeza, le ofrecieron la cabeza a una bailarina, la hija de Herodías, ¿no? Sí. A la sobrina de Herodes Antipas. Pero la gente pues no sabía, no entendía. Pues, Juan el Bautista, pues ¿cómo? Yo conocí a Juan el Bautista, él me bautizó en el río Jordán, pero no se parece nada a él. Y fíjense cómo no sabían que era primo de nuestro Señor Jesucristo. Y la gente pues no sabía. O sea, así andamos muchos nosotros. No sabemos las Sagradas Escrituras, no sabemos la doctrina de Cristo, no sabemos la palabra de Dios. Pero sí andamos ahí del tingo al tango, ¿no? Y criticando, ¿sí? Y diciendo cosas equívocas de la Sagrada Escritura o de la palabra de Dios o la doctrina de Cristo. O informamos mal a nuestros hijos y a nuestra familia porque no estudiamos, no conocemos bien la palabra de Dios y malinformamos. Y a veces hacemos las cosas por costumbre y no tenemos conocimiento preciso de qué y por qué se están haciendo las cosas. Otros dicen que eres Elías. Pues sí, porque pensaban que Elías iba a regresar, así como fue arrebatado en una carreta de fuego con caballos y no supieron dónde quedó ni dónde murió. Decían, pues algún día va a regresar. Eso ya lo vimos. Lo pueden ver ustedes ahí en los libros de los Reyes en el Antiguo Testamento, lo que ocurre. No, tampoco vamos a pensar que era un ovni que se llevó a Elías, ¿no? Muy claramente dice la Escritura que era una carreta de fuego jalada por caballos. Si hubiera sido un ovni, hubieran dicho era un plato volador o un disco volador que echaba luces o lumbre, ¿verdad? Pero no, dice muy claramente que era una carreta jalada de caballos. Pues sí, para que no vayan a pensar ustedes de que, porque si hay gente así que dice, era un ovni que se llevó a Elías. No, no, hermanos, no, para nada, ¿eh? Ahí sí no. Sí, digo, sí existen los extraterrestres, sí existen los objetos voladores no identificados, pero no, en ese momento no era eso, ¿eh? Si no vayamos a revolver una cosa con otra, ¿sí? Unos dicen que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas, pues pensaban que era algún profeta que había resucitado, que había reencarnado, ¿no? Y entonces le dice, luego les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ya directamente a los apóstoles, ya directamente a ellos les dice, ¿y quién dicen que ustedes que soy yo? A ver, Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres Mesías, el Hijo de Dios vivo. Muy claramente se lo dice Pedro cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Me llama mucho la atención que la gente malinterpreta en el Antiguo Testamento, en donde dice, los hijos de Dios tomaron mujeres de los hijos de los hombres, y de ahí salieron los grandes héroes de la Biblia. Ay, no inventen. O sea, los hijos de Dios. O sea, tuvo muchos, ¿no? Dios.
No conocemos a su mujer, pero tuvo muchos hijos, ¿no? Los hijos de Dios. Después dicen, pues es que eran los ángeles. No, hermano, no. ¿Cómo van a ser los ángeles los hijos de Dios? Los hijos de Dios somos nosotros. Así nos hace llamar nuestro Padre Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Somos sus hijos. Y el pueblo elegido de Dios, pues, se le dice a sus hijos. ¿Sí? Malinterpretan mal la Sagrada Escritura. O sea que los hijos de los hombres tomaron mujeres que eran las hijas de Dios, ¿sí? Que de la descendencia del pueblo escogido de Dios, que son los judíos. En aquel entonces, bueno, todavía no les decían judíos, ¿sí? Pero no puede decir eso de que los hijos de Dios tomaron mujer de los hijos de los hombres, ¿no? O sea que Dios tuvo muchos hijos, no inventes. Llega nuestro Señor Jesucristo y a él sí le dice, este es mi hijo amado al que tengo mis complacencias. ¿Se acuerdan de eso? Que fue cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo. Y en la transfiguración también se escuchó una voz que dijo, este es mi hijo amado al que tengo mis complacencias. Escúchenle, síganle. En esas dos partes de la Sagrada Escritura tenemos esa información de que nuestro Padre Dios muy claramente dice que nuestro Señor Jesucristo es su hijo. Pero en el Antiguo Testamento tergiversan, malentienden que los hijos de Dios, ¿sí?, tomaron mujeres de las hijas de los hombres. No, o sea, para nada. Después dicen, no, es que los hijos de Dios son los ángeles. No, los ángeles no tienen sexo. Sí, ¿no? Ahí lo dice la Sagrada Escritura, ¿eh? Sí, donde dice, cuando le preguntan, ¿y esta mujer con quién va a resucitar de todos los maridos que tuvo? Porque se le murió el primero, el segundo y el tercero, y al hermano se le murió todo, ¿con quién va a resucitar? Y Dios claramente dice, cuando resucite, ya no va a haber eso de que serán como los ángeles, no hay esposos, ni esposas, ni hijos, ni hijas. O sea, nos da a entender que serán como los ángeles, o sea, no tienen sexo, no hay esposos ni esposas. ¿Se dan cuenta? Pero malinterpretan en el Antiguo Testamento eso de que los hijos de Dios tomaron mujeres de los hijos, de las hijas de los hombres, ¿no? Bueno, ahí les dice partícipe de este pasaje bíblico, ¿no? Porque lo malentienden. Y bueno, aquí le dice Jesucristo, entonces tú le dice a Simón, dice, dichoso tú Simón, hijo de Juan, o de Jonás, así Juan, sí, era su papá de Simón Pedro, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre Celestial que está en los cielos, sí, se lo reveló en la conciencia, en la mente a Pedro, sí. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Fíjense, sobre esta piedra. ¿Quién es la piedra? Pues Pedro, es la piedra. Por eso Jesús le puso como sobrenombre piedra, ¿sí? Porque el nombre de Pedro significa piedra. ¿Cómo le va a poner a su hijo, Señor? Piedra. ¿Cómo piedra? Pedro. Es lo mismo. Ay, licenciado. Están en el juzgado, ¿no? Y van a registrar a su hijo, ¿no? ¿Cómo le va a poner a su hijo? Piedra. ¿Cómo piedra? Pues Pedro. Ah. ¿Cómo le va a poner a su hijo? Gemelo. ¿Cómo que le va a poner gemelo? Sí, Tomás. Así significa eso. Ah, mira. ¿Cómo le va a poner a su hijo? Valiente. Oiga, señor, póngale pues valiente, póngale. Es Tadeo. Eso significa. ¿Cómo la ver? Sí. Pues es que hay que saber qué significan. Nosotros sin saber ponemos los nombres a nuestros hijos y se acabó, ¿verdad? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque la iglesia somos nosotros, hermanos. La iglesia no son los templos construidos. Los templos construidos, las capillas, las parroquias, todo lo que quieras, son lugares para ir a hacer oración, para comunicarte con Dios, para dar gracias a Dios. Sí, también para irle a pedir. Sí. Para darle gracias principalmente, es lo que debemos de hacer, para arrepentirnos, para platicar con el Señor, para estar en comunicación con Él. Hoy en la actualidad en la institución recibimos los sacramentos, bautismo, confirmación, ¿sí?, confesión, comunión, unción de los enfermos, la orden sacerdotal, el matrimonio, ¿sí? Escuchamos la Santa Misa, que es el sacrificio de Cristo en el Calvario, la repetición del sacrificio de Cristo en el Calvario, en donde
recibimos en la comunión el cuerpo de Cristo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Todo eso. ¿En cuántas partes se divide la Santa Misa? En 5 partes, hermanos. Ahí búsquenle, ahí se las dejo de tarea. Bueno, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, sobre nosotros. Si estamos bien con el Señor, nosotros que somos la iglesia, los poderes del infierno no van a prevalecer. Pues sí. Por eso hay que estar siempre unido a Cristo, unido a Dios. Dice aquí, yo te daré las llaves del reino de los cielos, le dice a Pedro. O sea, le dice, fíjense, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Es la traducción que nos ponen, ¿eh? Las llaves, ¿sí? Los medios, el conducto, ¿sí? Para llegar al reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, le dice a Pedro. A él le dice, ¿sí? Y de ahí viene que pues inventan tantas cosas nuestra iglesia, ¿verdad? Y no, pues es que ahí lo que atemos nosotros está atado en el cielo. No, 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 espérate. Se lo estaba diciendo a Pedro, ¿sí? A él, porque empezaba la iglesia primitiva a llevar la palabra de Cristo a los demás. Pero aquí no dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y cuando tú te vayas y dejes a otro va a ser lo mismo. No, no, no lo dice así, ¿eh? Le dice a Pedro, a Simón Pedro, porque iba a ser el dirigente, ¿sí? De los otros 11 apóstoles. ¿Entienden eso? ¿Sí? Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hay que entender bien las cosas, hermanos, porque si no después por eso tergiversamos y ponemos las cosas de una manera distinta. Y a veces nos equivocamos. Espero que haya sido yo explícito en esto y me hayas entendido. Y bueno, pues es la fiesta que estamos celebrando de Pedro y Pablo, ¿no? Sí. Vemos cómo aquí Dios le ayuda a Pedro para que haga su trabajo. Y Pablo, pues nos menciona aquí la literatura, que pues, ya está con una confianza, con una fe, con una esperanza, ¿sí? De recibir de nuestro Padre Dios la salvación. Acuérdense que Pablo pues, no era una linda persona, ¿eh? Sí, no, pues, perseguía a los cristianos y andaba notificando dónde se encontraban, los apreciaba y los mandaba para que ya les dieran cranky los fariseos y los escribas. No nos dice la historia, hasta esto no tengo yo nota de que Pablo haya sido un asesino y haya matado a alguien, ¿verdad? De los cristianos. Él daba informes, los apresaba y era el conducto, ¿no? Era como un policía nada más, ¿sí? Daba de investigador. Era un policía de investigación. Bueno, hermanos, espero que esto te haya llamado la atención y disfrutemos el día de hoy con la fiesta de Pedro y Pablo. Que Dios te bendiga.